con el ingeniero agrónomo Martín Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, Silvina. Bien, todo bien. Bueno, estamos en esta etapa en donde en la ciudad se está hablando de todo lo que tiene que ver con la planificación del arbolado urbano y preguntar por qué hay plantas específicas que son las recomendadas. Digo, ¿la gente realmente acata esas indicaciones que están legisladas por parte de lo que es la ordenanza? Y si la gente tiene en cuenta todas esas características, pregunto. Sí, la verdad que sí, hay una disposición de parte del municipio que no es del gobierno actual, sino que ya viene de años anteriores. Y hay una linda variedad de especies, de plantas, de árboles que se pueden colocar en las veredas. ¿Podemos citar algunos de los ejemplos, Martín, de las opciones que tiene la gente por las dudas si hay alguna familia que está mirando y de repente tiene que cumplir con esto? Sí, eso va a depender mucho de las especies, en particular en nuestra ciudad, de los cables de alta tensión que corren por algunas de las calles de nuestra ciudad. Entonces, en base a eso, principalmente, es que se disponen árboles de mayor tamaño o de menor tamaño. Algún ejemplo, como podría decirte, es el fresno dorado, el fresno americano, la acacia bola. Son plantas de porte medio a alto que se adaptan bien para el arbolado de vereda, pero que tienen un tamaño tal que no habría que ubicarlos donde están estas líneas de alta tensión. Perfecto. Quería preguntarte por qué pensaba en aquella persona que tal vez está mirando el programa o está escuchando la entrevista y dice, tengo que comprar la planta. ¿Se pueden plantar después en cualquier estación o hay una estación específica para ejecutar la plantación de la misma? Lo más recomendable es en la primavera. Estaríamos justo. Estamos empezando la época de plantación, porque estamos terminando el invierno. Y como máximo yo te diría que podemos ir hasta diciembre, vamos a decir septiembre, octubre, noviembre, y como última instancia diciembre. Ya más de diciembre no, porque ya empieza el verano y colocar una planta nueva en una situación de extrema temperatura no le puede jugar bien para la planta. ¿Qué cuidados debe tener la planta para poder crecer bien? Bueno, en nuestra ciudad, como todos sabemos, el tema de los vientos es muy predominante, el sur y norte. Entonces, como recomendación primaria es colocar en la planta y colocarle un tutor, o sea, un palo al lado para que tenga sustento y que, bueno, la acción del viento principalmente no la haga sentirse mal o de alguna manera quebrarse o perjudicarlo. Y después, como segunda instancia, el tema del riego. El riego es elemental. En el caso que siempre hay un comentario de decir que las plantas levantan las veredas, y en realidad las personas le ponemos las veredas arriba de los árboles, es decir, no le damos espacio al árbol para que se pueda desarrollar. Entonces, convenientemente puesto el espacio y convenientemente regada, no tiene que ocurrir esto de que levante las veredas. Tengo una pregunta que se me ocurre ahora en este momento, porque siempre cuando hablamos de seres vivos de distintas especies decimos, de acuerdo a la especie que se trate, que tiene una expectativa de vida. ¿Pasa eso con el tema de las plantas? Normalmente los árboles son bastante longevos, entonces en general sí puede pasar, sí, pero no es algo que le tengamos que tener miedo, vamos a decir, o precaución. Simplemente es acompañarla en ese crecimiento. Otra preguntita relacionada con cosas que uno por ahí ve y que he escuchado en algunas charlas de las vecinas. Dicen, la planta de mi vecina se le caen todas las hojas aún cuando no es en otoño y no tiene nada que ver con la estación porque viene un viento fuerte y la ensucia toda la vereda. ¿Hay plantas que sean, no sé si el término es correcto, pero tal vez más débiles y que hagan que las hojas caigan más fácilmente que otras o no? No. Es una percepción, es una percepción de charla de vecino barriendo la vereda. Es una cuestión humana, nada más. O sea, es justamente lo que vos estás diciendo, una percepción. Es que le molesta la hoja, o le molesta barrer, o le molesta. Los árboles son, por naturaleza, son así.
Martín, quería preguntarte, es decir, la gente, vos lo que notás, porque tenés tu vivero, que van trabajando permanentemente en eso, ¿ves que la gente toma conciencia de decir, traemos la planta porque entendemos lo fundamental que es para la vida misma, o porque le gusta también incluso el tema del jardín, para el color, para la primavera? ¿Cómo notás cuál es la conducta o la práctica habitual de la gente a la hora de ir y comprar plantas? Sí, es tal cual lo que vos estás diciendo. La gente se fija mucho en lo que va a ser la planta en su estado adulto y cómo le va a quedar en el ámbito de su casa. Lo que hay que tener en cuenta es que el arbolado urbano es muy dinámico. Es decir, por ahí se puede plantear una situación de que hoy por hoy una planta sirve para la situación de cierta vereda, pero que después con el tiempo, por ejemplo, que le hagan un tendido de alta tensión, esa planta que originalmente era adecuada, pasa a ser inadecuada por una cuestión ya secundaria. Entonces, el tema del arbolado urbano es muy dinámico, es ir viendo cada situación año a año. No es que vos podés decir, acá va a haber una especie de árbol y eso va a ser para toda la vida. Claro. ¿Me explico? O sea, Sí, es una situación que va cambiando y principalmente va cambiando por el tema de los servicios públicos. ¿Qué cuidados hay que tener para con la planta una vez que haya crecido? ¿La poda, el mantenimiento? Claro, principalmente, como te decía recién, una vez que está plantada, el riego. Nunca dejar de regarla, aunque sea un ejemplar de muchos años, el árbol siempre necesita agua. O sea, como nosotros necesitamos el agua, los árboles también. O sea, ¿y en qué frecuencia el riego? Mira, en principio, el primer año, primeros 2 años, 3 años te diría, no hay que dejarle faltar, una vez a la semana. Perfecto. Luego ya cuando son ejemplares más adultos, que la raíz ya empezó a explorar más suelo en profundidad, no te digo que la dejes de regar, pero sí una vez cada 15 días, una vez al mes. Okay. Luego el mantenimiento de esa planta es un poco acomodarla para evitar que pase, que genere un problema al paso de la gente, sí, es decir, al paso peatonal o al paso vehicular. Eso es podarla convenientemente, o sea, no podarla, mutilarla, como se ve mucho acá en la ciudad de Hernando, que lo talan, hacen podas súper importantes que verdaderamente no tienen ningún sentido ni ningún beneficio para la planta. Es simplemente un poco, volviendo a la pregunta anterior, esto de no querer ver hojas. Entonces, podar significa acomodar, o sea, ir sacando alguna ramita que moleste, pero no mutilarla de ninguna manera. Este tipo de planta de los ejemplares que citamos en el comienzo de la nota, ¿qué tiempo demoran en crecer? Mira, hay especies que en el término de 5 años, 6 años, ya son ejemplares adultos. Y hay otras que les lleva 15 años, 20 años. O sea, en eso también está la elección del ejemplar que uno va a colocar en la vereda de su casa y teniendo en cuenta un poco la velocidad con que vos quieras que se desarrolle y qué tipo de planta va a generar cuando sea adulta. Para remarcar esto, es muy importante tener en cuenta cómo va a ser la planta cuando sea grande. Claro. Al momento de que vos la estás plantando, o sea que estás poniendo un ejemplar joven, nuevito, sacado de vivero, darse una idea o imaginársela a la planta cuando es grande. Entonces ahí te das cuenta verdaderamente si te va a ser útil o si es lo que vos estás queriendo poner verdaderamente. Y una pregunta que tal vez uno podría decir, ¿esto es un mito o no? Yo he escuchado un montón de veces, incluso en casa, y tal vez cuando se da algún tipo de conversación del tema de plantas, es decir, yo no tengo mano para plantar. Sí. Yo planto una planta y se seca al toque, ¿no? Vive esa planta, le estoy dando sentencia de muerte. Y hay otros que dicen, yo tengo una mano tremenda, sí. Planto y la verdad que cómo florece es impresionante. ¿Esto es un mito? ¿Hay gente que tiene la cualidad de poder darle como mayor vida o qué pasa con todo esto? No, sí, es verdad eso, es un don, hay gente que tiene una particularidad especial, una cualidad especial para con las plantas. Personalmente te diría que lo que es arbolado urbano o lo que son árboles de vereda no es tan así. No es tan así. No, eso es más para las plantas de adentro, de parque, de jardín. El arbolado urbano necesita estos que estábamos comentando recién, riego principalmente,
ayudarla cuando son jóvenes con un buen tutor, como nuestros niños, vamos a decir, y después seguirla cuidando e ir manteniéndola o ir guiándola para que ella pueda vivir y generar lo que en realidad generan los árboles, o sea, oxígeno, alimentan el aire, nos dan sombra, la fotosíntesis, retienen el polvillo cuando hay mucha tierra, o sea, tiene muchas funciones, te diría, beneficiosas el arbolado. No es solamente la sombra. No, que justamente no es solamente la sombra y que hay que tenerla en cuenta en lo que es el planeamiento y en esta dinámica que yo te decía del arbolado. Muchísimas gracias, Martín, muy amable. No, por favor, a vos, Silvina.